El siguiente es mi discurso pronunciado ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Se suponía que debía estar allí en persona, pero mi vuelo fue cancelado y no había vuelos de reemplazo que me permitieran llegar a tiempo. No obstante, aquí está mi discurso, y después compartiré algunos comentarios para ampliar mi argumento. Y ahora me gustaría ceder la palabra a nuestro primer ponente. Escucharán al profesor Glenn Diesen, analista político y experto en seguridad europea y política exterior rusa, que ha publicado ampliamente sobre geopolítica. Hoy hablará sobre cómo el conflicto en Ucrania se desarrolla no solo en la línea del frente, sino también en el espacio informativo, analizando cómo las narrativas mediáticas moldean la percepción pública e influyen en los riesgos de escalada. Señor Diesen, queríamos darle la bienvenida aquí en Nueva York, pero por favor, tiene usted la palabra. Gracias. Ojalá hubiera podido estar allí en persona, pero gracias por la invitación. Es un gran privilegio hablar aquí hoy. Quiero abordar cómo el conflicto en Ucrania se desarrolla, como usted ha dicho, tanto en el campo de batalla como en el espacio informativo, y por qué deberíamos preocuparnos por la manipulación de las narrativas por parte de los medios y la demonización del adversario. Parte de la literatura más perspicaz sobre la propaganda política proviene de Walter Lippmann, a raíz de su trabajo para el gobierno estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Lippmann reconoció que las democracias liberales tienden a presentar los conflictos como una lucha entre el bien y el mal para movilizar el apoyo público a la guerra. El gran riesgo, según Lippmann, era que una vez que el público creyera que el adversario era pura maldad, tanto el público como los políticos rechazarían cualquier paz viable. En una lucha entre el bien y el mal, el compromiso se convierte en apaciguamiento, y la paz exige que se libre la guerra, ya que el bien debe derrotar al mal. Esto es profundamente problemático, porque el punto de partida en la seguridad internacional es el reconocimiento de la competencia por la seguridad. Los esfuerzos de un país por mejorar su seguridad pueden disminuir la de otros. El primer paso hacia una paz común consiste, por tanto, en ponernos en el lugar de nuestro oponente y reconocer estas preocupaciones mutuas de seguridad. Sin embargo, en una lucha entre el bien y el mal, incluso intentar comprender al oponente se convierte en un acto de traición. Por lo tanto, deberíamos alarmarnos de que nuestros líderes políticos, así como los medios de comunicación, ya ni siquiera discutan las preocupaciones de seguridad de los adversarios. Quienes intentan ver el mundo desde el otro lado son simplemente denunciados como putinistas, amantes de los pandas o apologistas de los ayatolás. Si las generaciones anteriores hubieran mostrado este nivel de madurez, es muy poco probable que hubiéramos sobrevivido a la Guerra Fría. Está muy claro que los medios de comunicación no siempre informan sobre la realidad objetiva. Convencidos de que libran una buena batalla, los medios suelen construir su propia versión de la realidad, y los periodistas se convierten en guerreros de la información. Por ejemplo, reconocer las pérdidas de las Fuerzas Armadas ucranianas amenaza con reducir el apoyo público a la guerra. Del mismo modo, admitir que las sanciones no funcionen o tampoco reducir el apoyo público a las sanciones. Así que los medios de comunicación suelen ignorar estas realidades y, en su lugar, se mantienen fieles a las narrativas para garantizar que el público siga comprometido con el conflicto. Pero, como señaló Lippmann, al hacerlo también eliminan todas las vías hacia una paz viable. Por lo tanto, vemos que Rusia debe desempeñar este doble papel en los medios, como todos hemos visto. Por un lado, tiene que ser a la vez irremediablemente atrasada y débil, pero también una amenaza abrumadoramente poderosa para Occidente. Se nos dice que Rusia no tiene éxito en Ucrania, pero que también podría conquistar Europa si no la detenemos. Esto pretende transmitir al público occidental que el adversario es muy peligroso, pero también tranquilizarlo,
haciéndole creer que Rusia puede ser derrotada fácilmente si simplemente mantenemos la guerra. La narrativa fundamental en los medios durante este conflicto ha sido la llamada invasión no provocada por parte de Rusia. Esta es una narrativa importante porque implica que Rusia es una potencia expansionista e imperialista en lugar de un Estado que responde a amenazas de seguridad. No hay debates en los medios sobre la narrativa de la invasión no provocada, y cualquier intento de cuestionarla suele ser desacreditado o censurado por supuestamente legitimar la invasión. Digo que esta narrativa es peligrosa porque implica que cualquier compromiso es un acto de apaciguamiento que recompensa al agresor, lo que a su vez incentiva una mayor agresión. Así, se nos dice que la paz requiere suministrar armas para aumentar los costes. Como en cualquier otro conflicto posterior a la Guerra Fría, los medios describen a los oponentes como otra reencarnación de Hitler, recordando al público que la guerra es paz y la diplomacia es apaciguamiento. O como argumentó el antiguo secretario general de la OTAN, las armas son el camino hacia la paz. De nuevo, esta es una narrativa peligrosa, porque si este conflicto fue provocado, entonces estamos exentos por sources en un horror contra la menor potencia nuclear del mundo, que se percibamos en un conflicto existencial. Y hemos visto que desde la década de 1990, muchos de los principales políticos occidentales, jefes de inteligencia, embajadores y otros diplomáticos advirtieron exactamente sobre estas consecuencias de la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN significó anular los acuerdos de seguridad paneuropeos y, en su lugar, volver a dividir el continente, reactivar la lógica de la Guerra Fría y luego disputar en el vecindario compartido donde trazar las nuevas líneas divisorias. Nada menos que George Kennan afirmó en una entrevista en 1998 que la expansión de la OTAN iniciaría una nueva Guerra Fría. Predijo, por supuesto, habrá una mala reacción por parte de Rusia. Y entonces los defensores de la expansión de la OTAN dirán, siempre dijimos que así son los rusos. Pero esto es simplemente erróneo. Sin embargo, podemos ver que los medios no pueden reconocer lo evidente, que la expansión de la OTAN provocó este conflicto, porque admitirlo supondría el riesgo de legitimar las acciones militares rusas. Aún así, los países de la OTAN cruzaron la línea roja definitiva al atraer a Ucrania hacia la órbita de la alianza y convertirla en un estado de primera línea contra Rusia. Tengamos en cuenta que Angela Merkel reconoció en su momento que ofrecer a Ucrania un plan de acción para la adhesión a la OTAN sería interpretado por Moscú como, cito, una declaración de guerra. El ex embajador británico en Rusia, Roderick Lyne, dijo lo siguiente sobre incorporar a Ucrania a la OTAN. Cito, fue una estupidez en todos los sentidos en aquel momento. Si quieres empezar una guerra con Rusia, esa es la mejor manera de hacerlo. En una nota del director de la CIA, William Burns, este argumentó que intentar incorporar a Ucrania en la OTAN probablemente desencadenaría una intervención militar rusa, algo que, según señaló Burns, Rusia no querría hacer. Ahora bien, todo esto parece una excelente definición de la palabra provocado, y sin embargo, no podemos usar esa palabra. Y en febrero de 2014, los países de la OTAN respaldaron de todos modos un golpe de Estado para atraer a Ucrania a la órbita de la OTAN. Nuestros medios presentaron el golpe como una revolución democrática, a pesar de que Yanukovych había sido elegido en unas elecciones libres y justas. Su destitución e incluso los disturbios en el Maidán no contaron con el apoyo mayoritario de los ucranianos y violaron la constitución ucraniana. Y por un breve momento, en 2014, los medios occidentales informaron de que las nuevas autoridades en Kiev estaban atacando el Donbass, matando a civiles que rechazaban la legitimidad del golpe. CNN incluso se preguntó si el pueblo del Donbass volvería alguna vez a permitir que Kiev los gobernara.
Sin embargo, poco después se impuso una total conformidad mediática, y la resistencia en el Donbass fue presentada simplemente como una operación rusa destinada a oponerse a la democratización de Ucrania. Más tarde supimos que, el mismo día después del golpe, las agencias de inteligencia estadounidense y británica formaron una alianza con el nuevo jefe de inteligencia en Kiev para reconstruir desde cero los servicios de inteligencia ucranianos como un instrumento contra Rusia. El fiscal general ucraniano incluso afirmó que Estados Unidos estaba dirigiendo Ucrania como un feudo tras el golpe. Supimos que se detuvo a miembros del Parlamento, a algunos se les despojó de su ciudadanía, se purgó a los medios de comunicación, se purgó el idioma ruso, se purgó la Iglesia Ortodoxa y se mató a civiles en Donbass año tras año. Las ONG nacionalistas y financiadas por Occidente socavaron el acuerdo de paz de Minsk II y establecieron líneas rojas claras para que Zelensky no implementara el mandato de paz que había ganado en 2019. También vimos que un alto asesor del expresidente de Francia sostuvo que la firma de la Carta de Asociación Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania en noviembre de 2021, cito, convenció a Rusia de que debía atacar o ser atacada. Creo que es seguro decir que si Rusia o China hubieran hecho cualquiera de estas cosas, por ejemplo en México, sin duda lo habríamos considerado provocador. Sin embargo, no podemos hacer esto en nuestros medios. Así que, para vender la historia de una guerra rusa de conquista, los medios promovieron desde el primer día la idea de una invasión a gran escala, sugiriendo que Rusia estaba utilizando todo su poderío militar para conquistar Ucrania, en lugar de intentar obligarla a restaurar su neutralidad. Y por esta razón, vemos que los medios no pueden informar al público de que los bajos niveles de tropas rusas y las acciones iniciales eran completamente incompatibles con una conquista. Más bien, indicaban la intención de mantener a Ucrania fuera de la OTAN. Los medios tampoco pueden decirle al público que, el primer día de la invasión, Zelensky confirmó que habían sido contactados por Moscú para discutir negociaciones de paz basadas en que Ucrania no se uniera a la OTAN, algo con que Zelensky estuvo de acuerdo. Los medios no pueden informar al público de que el propio Zelensky dijo en marzo de 2022, cito, «Hay quienes en Occidente no tienen inconveniente en una guerra larga, porque eso significaría agotar a Rusia, incluso si implica la desaparición de Ucrania y cuesta vidas ucranianas». Los medios tampoco pueden informar al público sobre el sabotaje de las negociaciones de paz de Estambul, tras lo cual el ministro de Asuntos Exteriores turco concluyó, cito, «Tuve la impresión de que hay quienes, dentro de los Estados miembros de la OTAN, quieren que la guerra continúe y Rusia se debilite. No les preocupa demasiado la situación en Ucrania». Así que, en lugar de que los medios debatieran una arquitectura de seguridad europea que pudiera mitigar la competencia en materia de seguridad y evitar que Ucrania se convirtiera en un campo de batalla en una Europa nuevamente dividida, los medios han demonizado a Rusia como el mal absoluto, vendiendo la idea de que incluso la diplomacia debía ser rechazada, mientras cientos de miles de hombres morían en las trincheras. Los medios impulsaron la narrativa de una Ucrania victoriosa, de los esfuerzos rusos por restaurar la Unión Soviética, minimizaron las pérdidas del ejército ucraniano e ignoraron las políticas de desrusificación y la brutal conscripción de hombres ucranianos. Todo esto se hizo bajo el lema de apoyar a Ucrania, sin importar lo que los propios ucranianos realmente quisieran. Aunque Ucrania se enfrenta ahora a un desastre y podríamos acabar en una guerra directa con Rusia, no hay ninguna disposición a reconocer que Rusia tenga preocupaciones de seguridad legítimas. En su lugar, todo ocurre en un vacío, y los medios de comunicación siguen comprometidos con la narrativa de un enemigo ruso malvado. La conclusión lógica es, por tanto, una mayor escalada, en lugar de explorar vías hacia una paz viable. Así que, si quieres entender por qué se ha vuelto imposible siquiera hablar de paz,
por qué la diplomacia se ha criminalizado, te aconsejo que observes la cobertura mediática tan peligrosa y recuerdes las advertencias de Walter Lippmann sobre la simplificación de los conflictos en una lucha entre el bien y el mal. Gracias por tu atención. Gracias, Glenn, por tu intervención. No solo por participar en este debate, sino también por tu labor científica y pública. También sugeriría a los colegas que echen un vistazo a tus libros y al podcast que presentas. Permítame añadir algunos comentarios para los que no hubo tiempo durante mi discurso. Resolver conflictos y guerras puede ser extremadamente difícil, porque la naturaleza humana y las condiciones para la resolución de conflictos suelen chocar. Los seres humanos somos animales sociales. En gran medida, nos organizamos en grupos para encontrar sentido y seguridad. También está en nuestra naturaleza dividirnos entre el grupo propio, nosotros, y el grupo ajeno, ellos, o los otros. Cuando las personas perciben una amenaza externa, es natural buscar solidaridad dentro del grupo para garantizar la seguridad y la supervivencia. Y por ello creamos divisiones claras entre el grupo propio y el ajeno, contraponiendo nuestra propia virtud a la supuesta naturaleza malvada del oponente. Cuando lo blanco se vuelve más blanco y lo negro más negro, la zona gris desaparece. Esto es lo que impide que las personas se desvíen demasiado del grupo. En esencia, la gente se ajusta a su propio grupo y ni siquiera habla de las preocupaciones o intereses del grupo contrario, ya que eso podría interpretarse como una muestra de simpatía hacia el adversario. Este instinto de la naturaleza humana puede ser explotado aún más por la propaganda política. Men engrams inte storno al ocurrir stereotipos fra ti mo proprio för förfall. Todas las complejidades de un conflicto se simplifican en una mera lucha entre los buenos y los malos. Esto es la naturaleza humana. El problema es que este enfoque impide la resolución del conflicto. Como dije en mi discurso, el punto de partida en la seguridad internacional es reducir la competencia en materia de seguridad. Y para lograrlo, debemos reconocer las preocupaciones de seguridad del oponente, especialmente cuando se combate contra una potencia nuclear, que se percibe a sí misma enfrentando una amenaza existencial y librando una guerra por su supervivencia. Un caso de estudio clave es la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno de Estados Unidos retrató a Alemania como el mal absoluto para movilizar a una opinión pública reacia a la guerra. Esto se presentó al público como una guerra contra el mal supremo, el adversario alemán deshumanizado. Se la llamó, cito, la guerra para acabar con todas las guerras, la guerra para hacer del mundo un lugar seguro para las democracias. En esencia, con ese planteamiento, solo una victoria total podía crear la paz. Y por eso personas como Walter Lippmann pasaron de ser, en gran medida, partidarios de la propaganda a convertirse en críticos, porque ésta llevó a ignorar posibles soluciones diplomáticas para poner fin a la guerra, lo que Lippmann llamaba una paz viable. Incluso después de que Alemania hubiera sido derrotada, vimos que esto impidió una paz duradera. Porque cuando se lucha contra el mal absoluto, no se puede restaurar un equilibrio de poder, como cuando Francia fue devuelta a la mesa tras las guerras napoleónicas. En cambio, vimos que los alemanes tenían que ser derrotados de verdad. Fue una derrota humillante después de la Primera Guerra Mundial, y también una derrota concebida para mantener a Alemania permanentemente débil. Como aprendimos más tarde, esto sentó las condiciones para otra guerra mundial. Así que, aunque pueda parecer muy patriótico presentar al adversario como el mal absoluto para demostrar lealtad al propio grupo, en realidad va en contra de nuestros propios intereses, en la medida en que socava la capacidad de crear una paz duradera.
Ahora, permítanme citar parte del trabajo de Raymond Aron, quien advirtió en 1962 sobre dividir a los estados en buenos y malos. Escribió: "La diplomacia idealista a menudo deriva en fanatismo". Idealistic diplomacy slips often into fanaticism. It divides states into good and evil. Divide a los estados en buenos y malos, en amantes de la paz y belicosos. Imagina una paz permanente mediante el castigo de los segundos y el triunfo de los primeros. El idealista, creyendo haber roto con la política de poder, exagera sus crímenes. Ahora bien, esta también ha sido mi principal preocupación tras la Guerra Fría, cuando Occidente se consolidó como un hegemón colectivo e insistió en que era una fuerza del bien. Todos los conflictos se enmarcaron entonces como democracias liberales frente a autoritarios, lo que básicamente equivale a buenos contra malos. De hecho, después de que pronunciara mi discurso en el Consejo de Seguridad de la ONU, algunos comentarios críticos, previsiblemente, provinieron de las delegaciones europeas. Y en resumen, se trataba esencialmente de que yo estaba poniendo excusas para Rusia. Occidente no es el problema, y la decisión de ir a la guerra fue tomada únicamente por Rusia. En otras palabras, toda la evaluación se reduce a ¿qué estás diciendo? ¿Qué narrativas estás promoviendo? La única forma en que se evalúa es preguntando: ¿nos estás legitimando a nosotros o a ellos? Pero mi punto es que esto no se trata de tomar partido por un lado u otro. Se trata de la incapacidad de siquiera discutir las preocupaciones de seguridad de nuestros oponentes. Tener en cuenta esas preocupaciones es necesario para predecir sus reacciones y calibrar nuestra política exterior en consecuencia, con el fin de maximizar nuestra propia seguridad. Ha sido muy difícil convencer a nadie de que las políticas que hemos impulsado realmente han mejorado nuestra seguridad o hecho algo bueno por Ucrania. También existe esta suposición de que Occidente no hace propaganda, porque Occidente está formado por democracias liberales, y la propaganda es algo que hacen los estados autoritarios. Ahora bien, esto es una demostración asombrosa de la propaganda en sí misma, porque la propaganda solía considerarse una parte normal del arte de gobernar. La gente incluso se refería a sí misma como propagandista, y solo se convirtió en una palabra malsonante después de que los alemanes la usaran en la década de 1930. Edward Bernays, considerado el principal autor de la literatura temprana sobre propaganda política, ayudó esencialmente a rebautizarla como relaciones públicas. Porque lo que hacen nuestros adversarios se llama propaganda, mientras que lo que hacemos nosotros se llama relaciones públicas. Y esto, en gran medida, es también lo que hace la propaganda. Cambia el lenguaje para convencer al público, en lugar de basarse en argumentos racionales. Así que creamos un conjunto de lenguaje para lo que hacemos nosotros y otro para lo que hacen nuestros adversarios. De nuevo, esto ayuda a reforzar la legitimidad del grupo propio y a deslegitimar al grupo ajeno, lo cual es bueno para la solidaridad interna, pero terrible para resolver conflictos si ni siquiera podemos comparar nuestras políticas con las de nuestros oponentes. También se puede decir que existía un consenso casi total entre los primeros estudiosos de la propaganda política hace un siglo de que las democracias liberales dependían en realidad más de la propaganda, porque cuando la soberanía se transfiere al pueblo, se vuelve más necesario gestionar a las masas. Desde Edward Bernays hasta Walter Lippmann, esta no era una afirmación controvertida. De hecho, existía una clara correlación entre la ampliación del derecho al voto y la necesidad de simplificar el discurso político, de presentar la complejidad de la política como una lucha sencilla entre el bien y el mal. Observamos esta correlación a medida que se volvía más difícil gestionar a las masas. Incluso durante la Guerra Fría, muchos académicos reconocieron que Estados Unidos y el Reino Unido tenían una propaganda más eficaz, porque un componente clave de la propaganda es la credibilidad de la fuente.
Mientras que los soviéticos dependían únicamente del aparato estatal y todo el mundo podía ver quién transmitía los mensajes, los británicos y los estadounidenses podían blanquear o canalizar su propaganda a través de instituciones no gubernamentales e industrias privadas. Y de hecho, así es como se hace la propaganda hoy en día. Utilizamos organizaciones no gubernamentales y otras instituciones para que suene más creíble. Y por último, permítanme decir que es extremadamente frustrante para un académico como yo, que durante más de 20 años ha advertido contra esta guerra que ahora vemos en Ucrania, advirtiendo que destruiría Ucrania y posiblemente desencadenaría una guerra directa entre la OTAN y Rusia, que podría escalar hasta un intercambio nuclear. En un escenario así, todos perderíamos. Sin embargo, cada vez que he planteado estas advertencias en los últimos 20 años, me he topado esencialmente con un muro. Se interpreta únicamente como tomar partido por Rusia, porque al reconocer las preocupaciones de seguridad rusas y cómo podrían responder, simplemente se descarta como alinearse con el grupo externo, e incluso se considera una traición al grupo propio. Así que esto es lo que he visto a lo largo de los últimos años, efectivamente. Las advertencias sobre la expansión de la OTAN, que socavaba la arquitectura de seguridad paneuropea, fueron desestimadas por considerarse prorrusas. Las advertencias de que el apoyo a la Revolución Naranja en 2004 solo conduciría a un conflicto con Rusia y a la guerra también fueron tachadas de prorrusas. En 2008, cuando la OTAN prometió expandirse a Ucrania y Georgia, aunque solo una pequeña minoría de ucranianos quería unirse a la OTAN, y sabiendo que esto probablemente desencadenaría una guerra e incluso podría romper Europa, volvió a considerarse una postura prorrusa. En 2014, cuando los países de la OTAN respaldaron el golpe para convertir a Ucrania en una línea del frente contra Rusia, el desastre ya era evidente. The disaster was already evident. But this was also seen as pro-Russian, something. Pero esto también se consideró prorruso, algo que podía legitimar al oponente. Durante los 7 años de sabotaje del Acuerdo de Minsk, eso también fue calificado de prorruso, porque si apoyas a tu propio país, entonces siempre debes culpar a Rusia, incluso si la consecuencia es la guerra. En 2019, criticamos el sabotaje del mandato de paz de Zelensky por parte de los países de la OTAN. Eso también fue tachado de prorruso. En 2021, cuando las advertencias de que se avecinaba la guerra se hicieron cada vez más evidentes, ocurrió lo mismo. Incluso escribí un artículo en noviembre de 2021 con un título del estilo "De la guerra pronto será inevitable". Eso fue simplemente denunciado como una legitimación de las acciones militares de Rusia. Así que, una vez más, no puede haber reconocimiento del oponente, porque eso se considera apoyo. En 2022, muchos países occidentales fueron criticados por sabotear las negociaciones de Estambul. Esto también se interpretó como una postura prorrusa y antiucraniana, aunque previsiblemente resultó en la destrucción de Ucrania, algo que el propio Zelensky había advertido. Durante los últimos 4 años, he visto mentira tras mentira destinadas a crear las condiciones para una guerra prolongada, mientras cientos de miles de ucranianos eran sacrificados en una guerra que no podía ganarse, todo bajo el lema de apoyar a Ucrania. He escuchado a líderes argumentar que las armas son el camino hacia la paz mientras criminalizaban la diplomacia. No hay manera de explicar esto como algo que esté en nuestro interés, ni siquiera en el interés de los ucranianos. Pero aún así, todo opera bajo el estandarte de ser pro nosotros, y si disientes, entonces eres prorruso. ¿Para qué fue todo esto? De manera muy predecible, Ucrania está siendo destruida, con terribles consecuencias humanitarias. En el marco estratégico más amplio, vemos que las relaciones con Rusia quedan destruidas durante décadas, justo en este momento crítico en que el mundo está pasando a la multipolaridad. Sin duda, habría sido de nuestro interés mantener a Rusia de nuestro lado.
Ahora vemos a Europa en un declive sistémico, con problemas económicos que no pueden resolverse sin poner fin a la división de Europa, problemas de seguridad y, por supuesto, fragmentación política, que veremos en los próximos meses. Ahora también vemos que el sistema internacional se está desmoronando, el propio derecho internacional se está desintegrando y el futuro de la ONU ya no está claro. Una y otra vez ha habido muchos caminos hacia una paz viable, pero cada vez se rechazan, ya que se presenta a Putin como a Hitler y a Rusia como un adversario malvado con el que ni siquiera se puede hacer la paz. Todo se remonta al mismo problema original, la incapacidad de siquiera debatir las preocupaciones de seguridad del oponente. Y esto, como mencioné en mi discurso, también se aplica a China, Irán o cualquier otro país que ahora consideremos el malo. Así que, gracias por su atención.